El tema que vamos a trabajar el día de hoy es historia de la tabla periódica. Acá en el texto podemos encontrar primeramente una lectura, eh, después un pequeño organizador en el cual trata todo lo que es la parte teórica. Y aquí vamos a iniciar con el marco teórico. Cuando hablamos de lo que es la historia de la tabla periódica, vamos a ver cómo ha sido este proceso en el cual se ha construido como a la tabla periódica como hoy en día lo conocemos. Todo esto surgió, digamos, de un proceso, o sea, se inició, digamos, con una forma de organización y poco a poco se fue integrando con ideas hasta obtener, pues, la idea final, ¿no? Los químicos del siglo XX encontraron la necesidad de ordenar los elementos descubiertos hasta ese momento. La primera manera y la más natural fue el de clasificarlos por masas atómicas o peso atómico, pero esa clasificación no reflejaba las diferencias o similitudes entre sus propiedades de dichos elementos. Muchas más clasificaciones fueron adoptadas antes de llegar a la tabla periódica actual, que se utiliza en nuestros días, entre los que destacan. Tenemos las siguientes. La primera tenemos lo que es Jacob Berzelius en el año de 1813, quien realizó la primera clasificación de los elementos. Esto fue, digamos, el primer intento o el primer postulado. Y los dividió en metales, ya que los metales son aquellos que tienen una mejor conductibilidad con respecto al calor y electricidad, conocidos como electropositivos. Y en los no metales, que ellos presentaban pues diversos aspectos físicos diferentes a los metálicos y no son buenos conductores ni para el calor ni la electricidad, y son conocidos como electronegativos. Después de esto vino William Proust en el año de 1815, el cual propuso y sostuvo que todos los elementos se hayan compuestos por el hidrógeno como material original. Propuso el ordenamiento de los elementos a base del hidrógeno, pero no todos estos estaban constituidos por él. Juan Dobereiner en 1823 fue un químico alemán quien señaló por primera vez la existencia de una relación entre las propiedades de dichos elementos y sus respectivas masas y pesos atómicos, o sea, como que ella tomó dos factores diferentes para poder clasificarlos. Y la clasificación que realizó lo hizo por grupos de 3 en 3, lo cual fue conocido a ese momento como triadas, ¿no? Con propiedades semejantes. Observó que el peso atómico del elemento intermedio era aproximadamente el promedio de los extremos. ¿Cómo vamos a ver este ejemplo de aquí? Por ejemplo, acá tenemos una tríada de litio, sodio y potasio. Vemos que el litio posee pues lo que es la masa de 6,9, mientras que el potasio de 39,1. Entonces nos dice que el promedio de este salía aproximadamente a lo que es la masa del sodio, ¿no? Es el elemento intermedio. Entonces 6,9 más 39,1 entre 2 nos resulta 23, y 23 pues es un número cercano a lo que es la masa del sodio, por lo tanto cumplía digamos, estos requisitos que ya nos había dado Breiner. Aquí tenemos la siguiente triada en el cual encontramos al calcio, estroncio y el bario, en el cual vamos a ver primeramente al calcio, que tiene un 40 de masa atómica y el bario de 137. Entonces vamos a ver que 40 más 137 entre 2 son 88,5, que viene a ser muy cercano a lo que es la masa del estroncio. Alexander Chauncortius, en 1862, ordenó los elementos graficándolos en las paredes del cilindro con un ordenamiento electrical que viene a ser esto como una forma de caracol. Los elementos estaban ordenados en orden creciente a sumarse, es decir, de menor a mayor. Acá, como podemos ver, tenían esa secuencia, ¿no? En forma como de un resorte o de una escalera caracol. Vemos que la masa atómica era creciente, o sea, de menor hacia mayor. Ahora, otro detalle que tenía este tipo de clasificación que se dio fue que al trazar verticalmente, o sea, para arriba, encontraron a los elementos con propiedades químicas semejantes, es decir, el litio y el sodio, el berilio y el magnesio, el boro y el aluminio. Pero ¿cuál fue el detalle? Que cuando se empezaron a integrar nuevos elementos, o se empezaron a descubrir otros, pues toda esta organización se perdía, como que lo que estaba así todo ordenadito perdía todo su ordenamiento, se desequilibraba y por lo tanto ya no era un postulado objetivo. Lo mismo sucedió en las triadas. Después de eso tuvimos lo que es la ley de las octavas, que fue por John Neylard en 1864. Neylard ordenó los elementos descubiertos, que hasta ese momento eran aproximadamente 62, en orden creciente de acuerdo a su peso atómico, y clasificó los elementos de 7 en 7, de tal manera que el octavo elemento, o el primero pues del siguiente grupo, que vendría a ser en la octava, o pues es denominada como la revisión de las octavas,
pues tenía características semejantes, ¿no? Con el primero. En este caso sería que el hidrógeno y el flúor tenían pues características o propiedades similares, ¿ya? Entonces, estas secuencias, pues como podemos ver aquí, se cumplían, pero ¿qué sucedió? Al descubrirse nuevos elementos químicos, pues digamos que había un elemento X que se descubría en la posición con relación a la masa atómica entre el beridio y el boro. Entonces, el elemento X ocuparía la posición 4 y todos los demás empezarían a avanzar de uno en uno. Entonces ya no habría esta relación que John Neyland había planteado, ¿no? Entonces eso fue como un punto en contra. Después tuvimos a Dmitri Ivanovich Mendeleev en 1872. Él obtuvo lo que fueron los primeros trabajos en 1860 y sus conclusiones fueron leídas en 1869 en la Sociedad Química de Rusia. Así como los elementos eran 62, los ordenó basándose principalmente en las propiedades químicas de los elementos, para lo cual lo comenzó a ordenar de forma creciente con respecto a los pesos atómicos. Él es considerado como el padre de la tabla periódica. ¿Por qué? Porque la organización que él realizó ya fue tomando en cuenta lo que eran las filas, que eran series, y las columnas, que eran grupos. O como también podríamos ver al día de hoy, que las filas empezaron, eran series en ese momento, pero hoy en día lo conocemos como periodos, ¿no? Y las columnas vendrían a ser los grupos. Entonces, él comenzó con esta estructura de la semejanza con la tabla periódica actual, ¿no? Entonces esta tabla también lo que tenía de avanzado era que predecía la existencia de nuevos elementos que iban a ser descubiertos, o sea, como que dejaba espacios para esos elementos que iban a seguir, iban a ser descubiertos todavía en un futuro, ¿no? Entonces toda esa predicción, todo eso, como que le daba, digamos, una mejor consistencia para ser optado como un modelo de organización de los elementos químicos. Ahí vino lo que fue Meyer en 1870, publicó un libro en el año de 1864 que incluía una versión abreviada de la tabla periódica para clasificar los elementos. Esa tabla periódica comprendía la mitad de los elementos conocidos como organizaciones en orden a su masa atómica y mostraba una periodicidad en función a esta. En 1868, Meyer construyó una tabla extendida que entregó a un colega para su evaluación. Desgraciadamente para Meyer, la tabla de Mendeleev se publicó en el año de 1869, un año antes que apareciera la de Meyer. Ajá, después tuvimos a lo que fue Henry Moseley en 1914, lo que diseñó la tabla periódica moderna actual. Eh, luego de realizar luego de realizar trabajos de investigación con los rayos X generados por los diversos metales, estableció que los números atómicos son la clave para las relaciones periódicas de los elementos. Ella consideró a los números atómicos y ya no a la masa, lo cual es algo mucho más, brindó mejor organización para los elementos químicos. Las propiedades de los elementos son funciones periódicas de su número atómico. Albert Werner en 1915 diseñó la tabla periódica actual, quien tomó pues la base de la ley de el modelo que estableció Moseley y agregó todo eso, ¿no? La estructura, mejor organización y la tabla periódica pues que hoy en día conocemos. Bueno, eso sería todo para la parte teórica.